Hola a todos y todas, bienvenidos. Hoy estaremos estudiando los sólidos geométricos, veremos sus elementos, cómo hallamos el área, cómo hallamos el volumen. ¿Y de qué sólidos geométricos hablaremos? Estaremos hablando del cubo, cono, cilindro, esfera, prisma y pirámide. Así que atentas y atentos a tomar nota lo necesario para aprender sobre sólidos geométricos. Veamos cómo se clasifican los cuerpos geométricos, pero antes hay que definir qué es un cuerpo geométrico. Los cuerpos geométricos son elementos que ocupan un volumen en el espacio, desarrollándose por lo tanto en tres dimensiones. Estas van a presentar alto, ancho y largo. Además están compuestos por figuras geométricas. Y como podemos ver aquí, dentro de la clasificación se van a dividir en dos. Tenemos los poliedros y los cuerpos redondos. ¿Qué vamos a encontrar en los poliedros? En los poliedros vamos a encontrar que todas sus caras son planas y dentro de ello estudiaremos al cubo, al prisma y a la pirámide. Y también vemos que se clasifica en cuerpos redondos, donde vamos a estudiar al cilindro, al cono y a la esfera. Entonces, teniendo ya organizado, vamos a poder desarrollar cada uno de ellos. Empezaremos por los poliedros. Ahora nos preguntamos qué son los poliedros. Y un poliedro es un sólido de cara plana. La palabra viene del griego poli, que significa muchos, y edro, que significa cara. Entonces, un poliedro va a estar formado por varias caras planas o figuras planas. Dentro de ello vamos a encontrar al cubo, al prisma y a la pirámide. Describamos cada uno de ellos. Ahora estudiaremos al prisma. ¿Y qué es un prisma? Un prisma es un poliedro irregular que consta de dos caras iguales y paralelas, a las que vamos a llamar bases, y caras laterales que son paralelogramos. También aquí podemos mencionar al cubo, que además de ser un hexaedro, puede ser clasificado como un paralelepípedo recto y rectangular, pues todas sus caras son cuadrados y paralelos 2 a 2. Incluso se puede entender como un prisma recto, cuya base es un cuadrado y su altura es equivalente al lado de la base. Y como ejemplo acá podemos citar al cubo Rubik, ¿no? Que todas sus caras son iguales, todas son cuadradas. Y también podemos citar acá cómo podemos hallar el área lateral, el área total y el volumen de un cubo. Entonces observemos. El área lateral de un cubo se halla multiplicando 4 veces el área de una de las caras, porque el área lateral serían todos los costados que vemos aquí en el cubo. Y el área total sería 6 veces multiplicado por el área de cada cara, ya que el cubo consta de 6 caras cuadradas. Ahora aprendamos un poco más de prismas. En este caso hablamos de un prisma cuadrangular. Un prisma cuadrangular es un poliedro cuya superficie está formado por dos cuadriláteros iguales y paralelos. Dos cuadriláteros iguales y paralelos al que le vamos a llamar bases, y por 4 caras laterales que son paralelogramos. Podemos observar en este prisma que tenemos aquí sus bases, que son iguales, y las caras laterales, como nos dice en la definición, son paralelogramos. Y aquí podemos citar algunos elementos. Tenemos los vértices, que es la intersección de las aristas. Tenemos la base inferior, la base superior. Aquí tenemos la arista, que es la unión de dos vértices. Y por acá tenemos la cara lateral. Y en la vida real, ¿dónde podemos encontrar prismas? Por ejemplo, acá, un prisma es un ladrillo. También una caja de zapatos, una caja de regalos
Y acá podemos observar diferentes tamaños de prismas que son las cajitas de regalo. Vean un poco más del prisma cuadrangular. Aquí tenemos un prisma pentagonal. ¿Y a qué se debe su nombre? Los nombres de los prismas se deben a la base. Si ustedes observan, la base es un pentágono, por eso se le asigna ese nombre. Vamos a definir algunos elementos que ya hemos estado viendo. Las bases, lo vamos a representar con B, son dos pentágonos paralelos e iguales. Aquí está, estamos en definición de prisma, ¿no? Dos bases paralelas e iguales. Las caras son los 5 paralelogramos de las caras laterales y también incluimos las dos bases. En realidad tiene 7 caras. La altura está representado por H, que es la distancia entre las dos bases del prisma. En el caso del prisma recto, la longitud de altura H y la de las aristas de las caras laterales van a coincidir. Entonces esta altura con la arista va a coincidir. Los vértices, aquí están los vértices, son los puntos donde confluyen 3 caras del prisma. En realidad aquí podemos observar 10 vértices. Arista es el segmento donde se encuentran 2 caras del prisma. Entonces ya tenemos definidos los elementos de un prisma. Ahora continuemos con un poco más de información sobre los prismas. En este caso estamos hablando del área y el volumen. Si ustedes observan, esta plantilla es el desarrollo de un prisma cuadrangular. Pueden observar ustedes, estas son las bases y estas vendrían a ser sus caras laterales. ¿Y cómo hallamos el área lateral, el área total y el volumen? Tengamos en cuenta lo siguiente. Primero debemos hallar el área de la base. Y en este caso, como son cuadrados, podemos decir que el área de la base es lado al cuadrado. Y como tenemos dos bases, vamos a multiplicarlo por 2. Por lo tanto, el área de la base quedaría como 2 por lado por lado. ¿Qué más? Ahora, ¿cómo hallamos el área lateral? El área lateral, si se fijan ustedes, cuando está en desarrollo, esto es un rectángulo. ¿Y cómo hallamos el área de un rectángulo? Simplemente multiplicamos base por altura. En este caso, esto vendría a ser la base y esto vendría a ser la altura. De esta manera estaríamos consiguiendo el área lateral. Entonces ya tenemos acá el área de la base, el área lateral, y ahora ello nos va a permitir hallar el área total. El área total va a ser el área lateral más el área de las dos bases. Y de esta manera estarías hallando el área de todo ese prisma. Y por último, el volumen. Para que hallen el volumen, es decir, para saber la cantidad de espacio que ocupa, lo que tenemos que hacer es multiplicar el área de la base por la altura. Miren, acá tenemos prisma cuadrangular irregular. Y se denomina así porque tienen como base dos cuadriláteros que no son cuadrados. Y estos pueden darse en 5 casos. Por ejemplo, cuando las bases son rectángulos, como el que observamos acá. Cuando las bases son trapecios. También vamos a tener prismas cuando la base son rombos, romboides o trapezoides. Aquí tenemos entonces ejemplos de prisma cuadrangular irregular. Este prisma también es llamado paralelepípedo. Para hallar el área lo que tenemos que hacer es multiplicar, fíjese bien, 2 multiplicado por A por B más A por H más B por H, donde tenemos el largo, el ancho y el alto. De la misma manera se va a trabajar con este prisma que tiene como base el trapecio. Entonces es así como estamos estudiando al prisma. Aquí podemos observar los tipos de prisma y los nombres. Les había mencionado que el nombre del prisma se debe a la base. En este caso, si tú observas, esto es un triángulo, la base es un triángulo, por lo tanto la vamos a llamar prisma triangular. Aquí podemos ver
que la base es un cuadrilátero, entonces lo denominamos prisma cuadrangular. Aquí tenemos como base un pentágono y denominamos prisma pentagonal. Y por último vemos el prisma hexagonal, cuya base tiene 6 lados. Pasemos ahora a conocer a la pirámide. Y por qué no recordar a las pirámides de Egipto, ¿no? Que es un trabajo muy antiguo y se preserva hasta el día de hoy. ¿Qué es una pirámide? Una pirámide es un poliedro cuya superficie está formado por una base que es un polígono cualquiera, y sus caras laterales triangulares que confluyen en un vértice se va a denominar ápice o vértice de la pirámide. Las pirámides tienen tantos triángulos en las caras laterales como lados tiene la base. Entonces observemos aquí en estas pirámides, las caras son triángulos y nos dice que esta parte superior la vamos a denominar ápice o vértice de la pirámide. Conozcamos un poco más de la pirámide. Tipos de pirámides. Lo más habitual para nombrar a una pirámide es añadir el tipo de base que tiene, igual que los prismas. Por ejemplo, aquí tenemos una pirámide cuya base es un triángulo, entonces lo vamos a denominar pirámide triangular. Aquí podemos observar que la base es un cuadrilátero y lo denominamos pirámide cuadrangular. Aquí la base es un pentágono y aquí podemos observar que hay un hexágono. Por lo tanto, a esta pirámide que tiene una base de forma de pentágono, la denominamos pirámide pentagonal, y acá tenemos la pirámide hexagonal. Recuerden entonces que el nombre se debe al tipo de base que tiene. Y en nuestra vida diaria podemos encontrar las pirámides, por ejemplo, en esta vela. La vela de varios colores que comúnmente lo usan para algunas festividades. Y también este cubo, que es parecido al cubo Rubik, pero tiene forma de pirámide. Ahora un poquito más de pirámides. Elementos de la pirámide. En una pirámide vamos a encontrar los siguientes elementos. Esta línea roja que ustedes observan acá es la altura, que es el punto medio de la base y se traza hasta el vértice, distancia del centro de la base al vértice. Luego tenemos la cara de la pirámide. Como ya habíamos dicho, cada una de las caras son triangulares. Tenemos arista del polígono, que es el lado de la base. Aquí tenemos las aristas, en este caso de las bases y también de estas caras. Tenemos la apotema del polígono, que es la distancia del centro del polígono a cualquiera de sus lados. Aquí tenemos la apotema, que lo vamos a representar con AP. Base del poliedro es el polígono donde se apoya nuestra pirámide. En este caso la base es un cuadrado. Aquí tenemos la apotema del poliedro, que es muy diferente a esta apotema del polígono de la base, y en este caso es de la cara. Y nos dice que es la altura de una de las caras. Y por último tenemos el vértice de la pirámide, que es el punto de unión de todas las caras, al que también le podemos denominar ápice. Entonces aquí ustedes pueden observar y repasar cada uno de los elementos que presenta la pirámide. Ahora vamos a hallar el área lateral total y volumen de una pirámide. Para ello debemos tener en cuenta las siguientes fórmulas. Antes observemos el desarrollo de una pirámide. Aquí podemos ver una pirámide hexagonal, ya que la base es un hexágono. Y recuerden que cada una de las caras laterales son triángulos. Entonces, ¿cómo haríamos para hallar el área lateral de una pirámide? De la siguiente manera. El área lateral de esta pirámide se va a calcular multiplicando el perímetro de la base multiplicado por la apotema lateral dividido entre 2.
Es de esta forma entonces como vamos a hallar el área lateral. ¿Y cómo hacemos para hallar el área total? Para ello tenemos que tener hallado el área de la base. Y recuerden que el área de la base va a depender del tipo de base que tiene nuestra pirámide. En este caso es un hexágono. Por regla general, el área total es igual al área lateral más el área de la base. Entonces aquí tenemos área total es igual al área lateral más el área de la base. Y acá podemos ver nuestra pirámide hexagonal y preguntarnos qué espacio ocupa. Y eso vendría a ser el volumen. Y el volumen de una pirámide se halla multiplicando el área de la base por la altura, todo ello dividido entre 3. Entonces son estas tres fórmulas que nos van a ir acompañando para hallar el área lateral, total y volumen de la pirámide. Es momento de conocer un poco más de los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son aquellos que tienen al menos una de sus caras o superficies de forma curva. También se denomina cuerpo de revolución porque puede obtenerse a partir de una figura que gira alrededor de su eje. Así que atentas y atentos porque vamos a estudiar a los cuerpos redondos. Dentro de los cuerpos redondos estaremos estudiando al cilindro, a la esfera y al cono. Y ya sabemos que por definición los cuerpos redondos son las figuras que dice que por lo menos tiene en su superficie una forma curva. También la vamos a llamar cuerpos de revolución porque se forman a partir de un giro. Veamos cómo sucede esto. Un cono recto es un sólido de revolución generado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Al círculo conformado por el otro cateto se le va a denominar base y al punto donde confluye la generatriz se llama vértice. Entonces tenemos el triángulo rectángulo, esto sería un cateto y esto de acá el otro cateto. Y lo de aquí vendría a ser la hipotenusa. Si vemos, aquí tenemos el desarrollo del cono. Esto vendría a ser la base y esto vendría a ser el cuerpo de nuestro cono. ¿Y qué elementos encontramos? En un cono vamos a encontrar el eje, que es el cateto fijo alrededor del cual está girando el triángulo. La base es el círculo que se va formando por el otro cateto. Y la generatriz es la hipotenusa del triángulo rectángulo. La altura es la distancia entre el vértice del cono y el centro de la base. ¿Y dónde podemos encontrar conos en la vida real? Podemos encontrar en los triángulos que nos ponen en el tránsito, en los gorritos de cumpleaños, el arbolito de Navidad, los barquillos de helado. Entonces aquí tienen ustedes ejemplos de cono, cómo se genera un cono y qué elementos tiene un cono. Un poquito más de conos. Ahora, ¿cómo podemos hallar el área y el volumen del cono? Para ello, ustedes tienen que tener en cuenta estos tres elementos. Esto vendría a ser el radio, esto vendría a ser la altura y la generatriz. Recuerden que la generatriz es la hipotenusa del triángulo y la base y la altura son los catetos del triángulo. Ahora, para ello, aquí tenemos la generatriz. Como les había mencionado, esto vendría a ser la hipotenusa y esto los catetos. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Generatriz elevado al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más radio elevado al cuadrado. Y para hallar el área lateral, lo que tendríamos que hacer es multiplicar pi por radio por generatriz. De esta manera estaríamos hallando el área lateral. ¿Y cómo hallamos el área total y el volumen? El área total es de la siguiente manera.
Multiplicaremos pi por radio. Recuerden que el valor de pi es 3,14. Todo ello vamos a multiplicar por la suma de la generatriz más el radio. De esta manera estarías encontrando el área total. O también podrías decir que el área total es el área lateral más el área de esta base. Sería la otra forma. Y el volumen o espacio que ocupa el cono se halla utilizando la siguiente fórmula. Pi por radio al cuadrado por la altura, todo ello dividido entre 3. Es cómo debes hallar el área y el volumen del cono. Debes tener presente las fórmulas que te estoy presentando aquí. Ahora vamos a estudiar al cilindro. Un cilindro es una superficie de las denominadas cuádricas, formada por el desplazamiento paralelo de una recta llamada generatriz a lo largo de una curva plana denominada directriz. Observemos entonces que este cilindro se está formando a partir del giro de un rectángulo. Vemos que se está originando en la base un círculo y de esta manera la altura del rectángulo vendría a ser la altura del cilindro. Ahí tenemos al cilindro y esto sería el desarrollo de nuestro cilindro. Esta parte es un rectángulo y las bases son circulares. ¿Qué elementos tiene un cilindro? En un cilindro vamos a encontrar el eje, que es el lado fijo alrededor del cual está girando el rectángulo. La generatriz es el lado opuesto al eje y es el lado que engendra el cilindro. La base son los círculos que engendran los lados perpendiculares al eje, estos de acá. Y la altura es la distancia entre las dos bases. Esta distancia, en este caso, es igual a la generatriz. ¿Dónde encontramos cilindros en la vida real? Por ejemplo, acá en este portalapiceros, una lata de leche, puede ser de Nestlé. También vienen atún en latitas tipo cilindro, en las baterías o pilas y las velas. Y mucho más. Existe mucho más formas de cilindro. Conozcamos un poco más del cilindro. Bien, como ya sabemos sus elementos, cómo se origina el cilindro, ahora nos toca saber cómo debemos hallar el área y el volumen del cilindro. Para ello, ustedes tienen que reconocer estos elementos básicos, como es radio, altura y generatriz, recordando que en un cilindro la generatriz tiene la misma dimensión que la altura. Ahora veamos. Generatriz es igual que altura, por lo tanto el área lateral va a ser igual a 2 por pi por r por h. H es altura y r es radio. Entonces aquí multiplicamos estas tres magnitudes y estaríamos encontrando el área lateral. Para el área total podemos desarrollar de la siguiente manera. Tenemos altura más radio, esta altura más el radio, todo ello multiplicado por 2 pi r. De esta manera estaríamos encontrando el área total. Y por último, averiguar cuál es el espacio que ocupa este cilindro. Para ello utilizamos esta fórmula. Volumen es igual pi por radio al cuadrado por la altura. Ahora, aquí hay algo más que recordar. Las unidades. El volumen va a ser en unidades cúbicas y el área en unidades cuadradas. Eso hay que tener en cuenta. Pasemos a conocer el último cuerpo geométrico redondo. En este caso estamos hablando de la esfera. La esfera, como sólido de revolución, se genera haciendo girar una superficie semicircular alrededor de su diámetro. La esfera proviene del nombre griego que significa pelota para jugar. Coloquialmente hablando se emplea la palabra bola para describir el cuerpo delimitado por una esfera. Entonces vemos acá una semicircunferencia que va a girar alrededor de su eje y va a formar esta esfera. ¿Qué elementos tiene una esfera?
Los elementos que vamos a encontrar en primer lugar es el eje o diámetro del círculo o semicírculo sobre el cual está girando. Tenemos la superficie curva, esta de acá, que se genera a partir de la rotación del semicírculo. También tenemos el centro, aquí pueden observar ustedes, es el punto central en el interior de la esfera que equidista de todos los puntos de la superficie. También algo muy importante, el radio, que es la distancia del centro a cualquier punto de la superficie. También vamos a encontrar el diámetro, que es la distancia de un punto a otro de la superficie pasando por el centro. Y por último tenemos el polo, que son los puntos de la superficie de unión con el eje de rotación. Y en nuestra vida diaria, una esfera podemos observarlo en una naranja, en la pelota, en los adornitos que vamos a colgar en el arbolito navideño y también en las canicas. Aquí ustedes pueden ver las esferas. Ahora tendríamos que saber cómo hallar el área y el volumen de la esfera. Veamos. Área y volumen de una esfera. Para encontrar el área y el volumen de una esfera, debemos tener presente el radio. En este caso, el radio mide 3, ¿no? Pero vamos a ver qué fórmula debemos utilizar. El área de una esfera es 4 por el valor de pi por radio elevado al cuadrado. Utilizando esta fórmula estarías encontrando el área de la esfera. Ahora, ¿cómo encontramos el volumen? Para hallar el volumen de una esfera, vamos a multiplicar 4/3 por el valor de pi por radio al cubo. De esta manera estaríamos encontrando el volumen de la esfera. Recordando que las unidades del área es unidades al cuadrado y las unidades del volumen es volumen al cubo. Fíjense entonces cómo estamos estudiando los cuerpos geométricos y en este momento estamos viendo la esfera y las fórmulas que debemos emplear para hallar el área y el volumen. En este video entonces nos hemos permitido ver un sólido o cuerpo geométrico de 3 dimensiones, donde hemos observado que tienen largo, ancho y alto. Quien les ha acompañado el día de hoy a ustedes, la profesora Angélica Carguas. Muchas gracias. Te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y compartas lo que estás aprendiendo. Hasta otra oportunidad.